Bienvenidos a Entre Adictos. Este es el lugar para hablar de adicciones sin pelos en la lengua, donde hablar de adicciones ya no es un tabú. Somos Efrén Martínez, Ivonne Basto y Simón Mejía. Los tres atravesamos en nuestra vida los laberintos de la adicción, nos recuperamos y queremos acompañarte a volver. Hola mis amigos de Entre Adictos, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes de nuevo acá. Simón Mejía, psicólogo adicto en recuperación, dispuesto a compartir con ustedes un poco de mi experiencia personal y profesional en estos temas de la adicción y la recuperación. Y el día de hoy estoy muy contento de contarles que esta semana estuve de aniversario de recuperación, cumplí 12 años limpio y estoy profundamente agradecido de haber encontrado este camino en mi vida, porque este camino ha sido todo para mí. Y por eso, el tema que conmemora este aniversario y con el que quiero hoy contarles un poco de mi experiencia es el servicio. ¿Y qué es el servicio? El servicio es esa capacidad que tenemos como seres humanos de darnos a los demás, de ayudar, de aportar, de ser gentiles con el otro, de ser serviciales, como lo dice la palabra. Y yo quiero contarles un poco de cómo conocí el servicio y por qué es importante el servicio en la recuperación. Entonces, básicamente, como yo les he contado en otras historias, yo llegué a este camino de recuperación muy joven, tenía 17 años de edad, tenía suficientes problemas con las drogas y con el alcohol y terminé internado en un centro de tratamiento de adicciones donde entendí que tenía algo llamado adicción, que era una enfermedad, que era un tema psicológico que tenía que resolver y ahí pude desintoxicarme, limpiarme, aprender un poco a conocerme a mí mismo, encontrar herramientas para poder vivir sin drogas y salir a vivir. Y entonces cuando yo salí a vivir, la verdad es que yo tenía mucho miedo. Yo realmente había dejado de drogarme, había dejado de tomar, etcétera, pero no sentía que fuera a ser capaz con la vida. Yo realmente me sentía muy débil frente a la vida. Yo empecé a estudiar psicología, inmediatamente dejé de consumir porque encontré justamente en el servicio mi cualidad. Y eso lo conocí estando allá en el internado donde estuve, porque allá teníamos unos roles y unas responsabilidades que asumíamos, y cuando a mí me ponían responsabilidades y roles como de liderazgo, como de apoyar a otros, como de dirigir cosas, a mí iba súper bien. Así que yo estuve conociendo esa parte de mí que yo no tenía muy clara y era cómo ayudar a otros me emocionaba, me alegraba. Y entonces, cuando salí y empecé a estudiar, pues yo sabía que quería estudiar psicología porque a mí me gustaba ayudarle a los demás. Sin embargo, la verdad es que yo no me sentía útil porque llevaba muchos años haciendo cosas malas, errores, cagadas y mi autoestima realmente estaba muy baja. Entonces, de alguna manera yo tenía ese miedo tan profundo de vivir y empecé a asistir a grupos de apoyo porque me lo habían recomendado en la institución donde había hecho el proceso de recuperación, pero yo como que iba por inercia, porque tocaba, porque me dijeron que eso era muy importante, porque no tenía nada más que hacer, porque realmente la mayoría de mis amigos todos eran de consumo y yo no quería volver a consumir, así que estaba alejado de ellos y tenía ese miedo profundo de no poder con la vida. Entonces empecé a ir al grupo y como iba tan temprano, entonces recuerdo que un día me dio pena con la persona que había abierto el grupo porque lo estaba arreglando, yo estaba ahí parado, entonces decidí ayudarle. Ese fue como el primer servicio que hice, ayudar a limpiar y abrir el grupo. Y descubrí que mientras yo hacía eso, mi ansiedad disminuía, me sentí útil, me sentí haciendo algo bueno por los demás, porque 15 o 20 minutos después iban a llegar 20 o 30 personas a sentarse en ese grupo y el grupo iba a estar organizado, y iba a haber café preparado y íbamos a estar listos para recibirlos, y eso para mí fue emocionante porque cuando empezó a llegar la gente dijeron gracias, el grupo está chévere, el café está rico, nada, empezaron como a sentirse bien y como ver que algo que yo hacía generaba un impacto en el otro de bienestar, me causó una profunda sensación como de emoción, plenitud,
euforia, no sé cómo describirlo. Y entonces esa fue el primer encuentro mío con el servicio. Me llamó la atención y lo seguí haciendo casi que todos los días. Empecé a ir, a ayudar. Luego empecé a moderar o coordinar reuniones cuando tuve el tiempo suficiente para hacerlo. Y era emocionante, o sea, yo en el día pensaba, en la noche voy a ir, voy a coordinar la reunión, voy a ayudarle a otros, voy a llevar el mensaje. Y eso empezó a convertirse como en un estilo de vida, como en una forma de sentirme útil. Y empecé a conocer mis dones y mis cualidades, que era capaz de hablar, que era bueno para liderar, que era bueno para hablar en público, hablar en grupos, para, no sé, hacer sentir acogido al otro, etc. Entonces eso empezó a generarme un montón de bienestar, de sentido, de lo que hemos hablado del sentido de vida. Yo descubrí que el sentido de mi vida era servir a otros. Y lo descubrí haciendo eso. Cuando llegaba gente nueva al grupo que quería dejar de consumir, yo me entregaba en alma y en cuerpo y en corazón, y los llevaba y los invitaba a la casa y quería llamarlos y saber que ellos iban a poder recuperarse. Yo tenía 17, 18 años. Y entonces yo vivía en un pequeño municipio en Antioquia y pues tenía muchos amigos, y digamos que el hecho de yo haber dejado de consumir marcó como un precedente, pues porque todo el mundo se dio cuenta, supo, se enteró, porque yo básicamente subí casi 20 kilos, más de 20 kilos creo que subí, pero ni siquiera era que estaba gordo, sino que estaba tan flaco cuando consumía que llegué a mi peso normal estando en recuperación. Y la gente veía el cambio, veía que yo ya no consumía, que me veía mejor, que estaba bien. Entonces eso empezó a ser como atractivo para mis amigos. De alguna manera empezaron a darse cuenta de que yo había cambiado y empezaron a preguntarme que yo qué había hecho para cambiar. Así que yo empecé a compartir mi recuperación con otras personas que lo necesitaban y que me buscaban y que veían en mí un referente. Entonces yo empecé a llevar amigos y amigos y amigos a los grupos de recuperación. Y cuando yo menos pensé, tenía 8 o 9 amigos, cogíamos nuestras bicicletas y nos íbamos hasta otro municipio que era donde quedaba el grupo, ahí cerca, unos 15, 20 minutos, a reuniones de recuperación todas las noches. Y esa fue mi primera experiencia como de servir y ayudar a otros. Entonces luego cuando ya éramos como 10 personas, entonces un amigo dijo, ve, ¿y por qué no abrimos un grupo? Nosotros, todos éramos jóvenes, éramos chicos habían chicos desde 15 años por hasta los 25 años. En ese rango de edad, todos éramos supremamente jóvenes. Y entonces salíamos del grupo, nos íbamos para el parque a jugar cartas y a tomar gaseosa, refrescos y a compartir. Y ya nadie consumía drogas y ya nadie tomaba alcohol, y estábamos en un parque donde las otras personas de pronto sí lo estaban haciendo, y empezamos a generar un impacto brutal en la comunidad. Y entonces por esos días decidimos abrir un grupo en el municipio donde yo vivía, que no había. Conseguimos el local, hablamos con el cura de la parroquia para que nos prestara el salón, nos prestó el salón y empezamos a hacer reuniones semanales. Y era impresionante porque pues ya en la primera reunión éramos como 20, 25 personas, y eso fue una experiencia muy linda para mí porque era como que entendí que yo me había recuperado por algo y que a mí me habían sacado como de las garras de la adicción, porque la vida, Dios, o crean lo que usted crea, tenía un propósito conmigo, y era ayudar a otros seres humanos a recuperarse. Y eso es el servicio, ayudarle a otros. Así que ahí en el grupo pues fuimos creciendo juntos, muchos se quedaron, otros se fueron, pero yo definitivamente conocí como lo más importante de mi vida hoy, que es eso, ayudarle a otros, y fue maravilloso. Entonces ahí, estando en el grupo como líder del grupo, empecé a asistir a reuniones de líderes de grupos.
ahí en la estructura de los grupos de apoyo a los que yo voy, y ahí entendí que también habían más cosas que hacer. Así que me involucré de lleno en esas otras cosas que se podía hacer para llevar el mensaje a los adictos que sufrían. Así que empecé a ir a cárceles, centros de tratamiento, a hacer reuniones de los grupos de apoyo para llevar el mensaje a esas personas que estaban allá, para que cuando salieran nos buscaran y se unieran a nuestros grupos de recuperación. Empecé a ir a colegios, universidades, instituciones, empresas, a hacer charlas acerca de los grupos de apoyo por si las personas tenían problemas con las drogas o tenían familiares que nos necesitaran, tuvieran la información para que llegaran. Y todo esto era servicio. Yo estaba en la universidad y en las tardes me dedicaba a hacer esto. Y para mí era lo más importante de mi vida. Y entonces fue muy lindo porque prestando estos servicios, yo una vez estaba haciendo un evento, y en ese evento estaba prestando un servicio. Era una convención y yo estaba organizando la temática, los oradores, los temas. Entonces un compañero de grupos era el dueño de un centro de tratamiento de adicciones muy importante en Medellín, y se me acercó al final y me dijo: yo quiero que usted trabaje conmigo. Eso fue muy bonito. Fue hace más o menos 10 años. Y yo le decía: pero es que yo apenas estoy como en tercer semestre, creo, cuarto, algo así. Él me decía: no importa, yo quiero que usted trabaje conmigo como terapeuta de mi clínica. Y yo tenía como 19, 20 años y yo no podía creerlo. Pero yo le hice caso al loco y nada, el man me dio la mano, confió en mí, creyó en mí por ver el servicio que yo prestaba. Y desde esa edad empecé a ser terapeuta de una institución muy buena y estuve ahí muchos años y ayudamos mucha gente. Fue como mi escuela, mi entrenamiento, y al mismo tiempo yo seguía sirviendo en los grupos de apoyo. Luego fui coordinador como del área de sur de Antioquia, que es pues como donde se reunían los grupos del sur de Antioquia. Luego terminé como en la estructura nacional de los grupos de apoyo, sirviendo, aprendiendo, llevando el mensaje, viajando, haciendo eventos, y yo lo único que les puedo compartir es que mi vida estaba llena de sentido. Yo vivía rodeado de personas que estaban en recuperación, y yo todos los días tenía tareas que tenían que ver con eso, y volví a sentirme la persona más útil del mundo, y volví a sentirme la persona más preparada del mundo, y con la confianza, la fe, porque cuando uno obra de corazón las cosas son simplemente buenas, así de sencillo. Y fue un regalo para mí conocer eso, porque entonces pues profesionalmente también tuve una experiencia amplia, y cuando me gradué de psicólogo pues ya tenía 6, 7 años trabajando en esto, y pude llegar a donde estoy hoy, que fue un regalo del servicio. Y es que yo soñaba con estar en el colectivo, porque el colectivo aquí ahora, para los que estamos en este medio, sabemos que es como la institución más, pues como más prestigiosa, preparada, científicamente con evidencia. Entonces yo seguía a Efren, leía sus libros, veía sus conferencias, y yo decía: algún día, cuando tenga unos 10 años de experiencia, llego allá. Pero yo creo que como el servicio es tan bonito, a uno todo se le devuelve, y cuando yo sirvo no lo hago por esperar algo a cambio, pero inevitablemente cuando uno sirve sin esperar y con el corazón, la vida recompensa. Yo lo puedo decir porque yo hoy me siento afortunado por la vida que tengo. Así que pocos meses después de haberme graduado, vi que había una convocatoria en el colectivo, presenté mi hoja de vida completamente seguro de que no me iban a llamar, pero al final me llamaron. Y bueno, eso es una historia muy linda que después les cuento, porque hubo un proceso de selección previo antes de que yo llegara, donde habían 2 personas muy preparadas que básicamente no conectaron con la organización, y al final yo era como la tercera opción, y entré, y este ha sido otro viaje de servicio muy, muy, muy bonito que me ha llenado la vida de crecimiento, de experiencia, de amor, y es algo que me llena el corazón, y de lo que hoy estoy sumamente agradecido. Y entonces cuando yo llego al colectivo por primera vez, escucho todo lo que tiene que ver el sentido de la vida con la recuperación de las adicciones, porque realmente este es el único tratamiento que yo conozco que hace tanto énfasis y profundiza en eso. Quizás en algunos otros tratamientos lo mencionan, pero acá esto es como un énfasis. Y claro, si yo me ponía a ver mi propia experiencia, pues a mí realmente el servicio fue lo que me dio sentido, y el sentido
fue lo que me permitió estar y mantenerme limpio todos estos años, todos estos 12 años. Así que pues me enamoré de esto y empecé a entender la logoterapia y a entender que entre más me entregara a los demás, más plena y con más sentido iba a ser mi vida, y empecé a entender este modelo de cómo conocerse a sí mismo y aprender a enfrentar mis dolores y mis amenazas y cambiar mis estrategias de afrontamiento por unas más sanas. Pues era un camino de recuperación distinto y profundo, y todo eso al final se conecta con el servicio, porque para uno poder servir bien, uno primero tiene que pues tenerse a uno manejado, controlado. Hay que servirse a uno mismo para poder servir a otros, y entonces acá en el colectivo conocí como una segunda etapa del servicio, donde empecé a ser un poco más responsable conmigo mismo, pero de todas formas con esta necesidad de llevar este mensaje, y también ha sido muy lindo porque entonces trabajar acá ha sido desde el corazón, desde el amor, desde este mismo servicio que yo conocí, y eso ha hecho que yo vaya creciendo dentro de la organización también. Entonces he sido terapeuta y coordinador y he pasado por distintos roles, y hoy en día estoy involucrado como en un montón de cosas, y yo creo que es gracias al servicio, porque es notable cuando uno está entregado, cuando uno hace las cosas con disposición, apertura, con entrega, Y entonces esos son los regalos del servicio. Lo que quiero decir con todo esto básicamente es que el servicio para mí es el vehículo que me transporta al crecimiento. Es lo que hace que yo obtenga regalos espirituales de la vida. Y fuera de eso, pues la emoción de ayudarle a otros no es por nada, y no es desde el ego que lo digo desde lo más genuino y desde lo más auténtico. Yo siento que a mí me quieren mucho, porque yo he ayudado mucho a otros. Pero realmente, más allá de que me quieran, para mí la satisfacción, yo me conmuevo, lloro y me emociono cuando veo a otras personas que están logrando lo mismo que yo logré. Sencillamente eso. Ese es el sentido de mi vida. Saber que yo pude y que otros pueden. Y saber que yo viví esto y que todo tenía un propósito, y era convertirme en un excelente psicólogo para poder estar al servicio de la humanidad. Y eso es lo que hoy vivimos acá. Eso es lo que yo hoy vivo y de lo que me siento profundamente agradecido, con un montón de sueños, con un montón de regalos, de riqueza espiritual, y al final, después de todo ese sufrimiento de la adicción, del desespero de mis padres, de no saber qué hacer conmigo, de tener un miedo profundo de que mi vida no tuviera ningún futuro, hoy pues lo que les puedo compartir es que tuve que sufrir de una adicción grave para encontrarme conmigo mismo y encontrar el sentido en este mundo, que es servir a otros. Y que creo que es lo que quiero hacer hasta el último día de mi vida. Inclusive yo a veces tengo problemas con eso porque me entrego demasiado a los demás y puedo descuidar algunas cosas valiosas e importantes, sobre todo las personas más cercanas, y a mí me duele, y hoy en día estoy trabajando en eso, en tener equilibrio en mi vida, pero definitivamente lo que yo siento cuando me entrego a otros no lo siento con nada. Y por eso quería hoy, celebrando en esta semana de aniversario, hacer este tema, este podcast sobre el servicio, porque esa es la base de mi recuperación hoy. Así que quería compartirles un poquito, y fue un poquito más de mi experiencia, una historia, y ojalá alguien se pueda identificar con esto. Y si usted de pronto está consumiendo o conoce a alguien que consuma, pues usted quién quita que su vida esté destinada a servir a la humanidad, y que lo que está viviendo sea solo algo que tiene que vivir para poder aprender y transformarse. Entonces comparta esto con alguien que usted crea que lo necesite, y ojalá algún día nos podamos cruzar en el camino y podamos servir juntos. Un abrazo para todos, soy muy feliz de estar acá y espero que todos ustedes la estén pasando bien en este momento, y si no, cuentan con nosotros, acá estamos, sigamos en contacto y nos vemos en un próximo episodio de Entre Adictos. Entre Adictos es un podcast semanal. Si te gustó el episodio de hoy, síguenos y no olvides compartirlo. Y para más información sobre adicciones, ingresa a nuestra plataforma en adiccionesvolver.com o síguenos en redes sociales como @volver_adicciones. Nos vemos en un próximo capítulo y recuerda, el poder de cambio está dentro de ti.